Buenos días a todas, a todos los presentes. Es un gusto poder compartir con ustedes. No sé si sea el tema más apropiado como para empezar el día a hablar de nuestro amigo Lacan, pero confío en que será bastante ameno esta sesión a modo de plática sobre algunos aspectos muy generales, teniendo en cuenta que el tema de la charla es cómo leer a Lacan. Y bueno, una breve presentación adicional a lo que decía Javier. Mi nombre es José Baroja, soy de nacionalidad chilena. De hecho, hice mis estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile y tal como mencionaban, pues también me dedico a las letras como escritor y en paralelo pues mantengo un poco mi labor académica respecto a temáticas ligadas con el desarrollo humano, con educación y por supuesto con el lenguaje. Y bueno, dicho eso, vamos directo a la pregunta en cuestión. ¿Cómo leer a Lacan? A nuestro amigo Lacan. Pues es interesante plantear algo que sucede mucho con varios filósofos contemporáneos y bueno, entendiendo también esto del ámbito del psicoanálisis, de que para poder entender a un autor o a una autora es requerimiento el tener conocimiento, el haber abordado otras lecturas anteriores de autoras y autores que suelen ser fundamentales para comprender las discusiones que se van planteando acerca de temáticas muy específicas. En el caso de Lacan, y volviendo a la pregunta, ¿cómo leer a Lacan? Pues se hace imprescindible tener conocimientos acerca de lo que es estructuralismo y, en consecuencia, acerca de la lingüística de Saussure. Se hace requerimiento, además, haber abordado lo que es el psicoanálisis desde la perspectiva de Freud, pero asimismo Lacan nos lleva a abordar otros ámbitos que no necesariamente están ligados con el ámbito de la psicología pura, digamos, o con las ciencias nada más. También es necesario checar cuáles son sus aportes, por ejemplo, al movimiento surrealista, cuál es su manejo, digamos, en términos del arte, porque Lacan es en esencia un autor que se centra mucho en la importancia de la palabra por sobre todo. De hecho, si uno analiza sus seminarios, uno analiza sus discursos en general, sobre todo desde 1950 en adelante, se dará cuenta cómo hace la distinción entre lo que es el estudio del lenguaje, muy propio del estructuralista, digamos, y por lo tanto de lo que es la introducción a la lingüística que el mismo Ferdinand de Saussure publicara ya por la década de los 20, y lo que es la palabra propiamente, que sitúa a Lacan en un estadio postestructuralista y por ende se vuelve un poco complejo. Además, la dificultad al momento de abordar a un autor como Lacan es precisamente que donde se centra en un periodo posterior al estructuralismo, que tendía a ver las cosas de un modo un poco más establecido, más como un sistema arraigado, Lacan suele modificar muchos de sus conceptos en la medida en que los va reflexionando. Es un autor dinámico, si podemos llamarlo de ese modo. Es un autor que es probable que un concepto que estableciera en 1930 lo modifique sustancialmente 20 años después y por ende está siempre en constante evolución, llamémoslo de ese modo. Evolución respecto al cómo comprender algún elemento que el mismo Freud pudo haber abordado, pero que Lacan lo reinterpreta o genera una relectura de ello. Ahora, lo interesante de esto es que también este autor se mueve dentro de un plano esencialmente teórico y filosófico. De hecho, una de las grandes dificultades es que no todo Lacan puede ser aplicado de lleno a
lo que es el trabajo clínico propiamente o el trabajo psicológico, por cuanto suele moverse en terrenos también de la filosofía, también de la lingüística, también de la sociología, y eso va complicando mucho el poder abordarlo de manera concreta, por ejemplo, para algún tratamiento, más allá de que él mismo ejemplifica de algunas aplicaciones que ha hecho desde el psicoanálisis en casos muy puntuales. Sin embargo, si nos centramos en lo que es la teoría lacaniana y en los textos de Lacan, los seminarios incluidos, en general podemos hablar que se trata de un autor mayoritariamente teórico, analítico, reflexivo, si se quiere, más que de aplicación pura en el ámbito de la psicología. Razón por la cual, por ejemplo, un lingüista, como es mi caso, suele trabajarlo sobre textos específicos, o bien en ámbitos como la fonoaudiología también suele recogerse precisamente por la relación que establece entre lo que es el cuerpo y la palabra. Así que, si hacemos una síntesis de este inicio, podríamos decir que Lacan es un autor difícil, suele ser un autor difícil, uno, porque su marco teórico va cambiando, se va adaptando, va comprendiendo cosas que tal vez no vio anteriormente y por lo tanto lo va declarando como tal. Además de que exige lecturas que no solo están ligadas con el ámbito de la psicología propiamente, sino que también de otros ámbitos que a veces no son abordados, pero que son centrales en el momento del trabajo del lenguaje y la palabra. Entonces, para comenzar, hay que entender cuál es la base que toma Lacan del estructuralismo y cómo la desarticula. De hecho, tenía un maestro en la universidad que hablaba mucho de que Lacan era el desarticulador por antonomasia, por cuanto cada cosa que llegaba a oídos de él implicaba un desarme completo y volver a reflexionarlo. Y sí, si uno analiza, por ejemplo, sus escritos, acá tengo los dos tomos de los escritos, se dará cuenta que no hay un discurso idéntico al anterior y que sí va haciendo correcciones y va haciendo agregados a teorías que ya en un principio uno se las estaba creyendo como fijas, pero que finalmente comienzan siendo o terminan siendo desarmadas. Ahora, esto también tiene relación con la forma en que él trataba a sus pacientes, por cuanto él implementa desde la perspectiva del psicoanálisis una especie de revolución respecto al método, por cuanto donde su interés está en la palabra y en la relación que ésta se establece con el cuerpo, planteaba, por ejemplo, que las sesiones no podían ser fijas, es decir, no podían tener una duración establecida, sino que tenían que ser variables precisamente para saltarse eso que Freud ya había anticipado acerca de la falsedad del yo y bueno, la misma falsedad o lo que esconde todo discurso. Hay que acordarse que uno de los principios del psicoanálisis es que la primera palabra no suele ser la, entre comillas, la verdadera, sino que el psicoanalista tiene que inmiscuirse debajo de esa palabra, toda aquella red de concepciones, de conceptos que se van articulando de manera subconsciente, perdón, de manera inconsciente. Entonces, es una obligación entender a Lacan como un autor que puede cambiar su postura, pero que mantiene una base más o menos establecida en algunos fundamentos que ya en el estructuralismo se planteaban y por supuesto en Freud. De partida, todo lo que es el entramado sobre el yo, el ello y el superyo está bastante afianzado en lo que es Lacan, pero además la concepción respecto a lo que implica el lenguaje y lo que implica la palabra. De hecho, la oposición que va a hacer Lacan con respecto al estructuralismo es que va a entender que el lenguaje se mueve dentro de un plano netamente abstracto, en cambio la palabra reconoce a un hablante en particular.
Y al entender la palabra desde ahí, también Lacan está comprendiendo como base de sus postulados la división que el estructuralismo planteaba acerca de lo que es el significado y el significante, y que, por cierto, la lingüística también la va a abordar de lleno. ¿Y por qué puede resultar interesante este planteamiento en concreto? Bueno, de partida, cuando el estructuralismo entiende el lenguaje como un sistema donde hay elementos disociados, pero que al mismo tiempo funcionan en conjunto, habla de lo que se denomina el signo lingüístico. Este signo lingüístico, Saussure lo divide, por un lado, en lo que es la imagen acústica, y por el otro, con respecto a lo que es el concepto propiamente, es decir, aquella imagen que llega a nosotros al momento de escuchar una palabra. Esa particularidad va a ser sumamente relevante en todas los discursos que de Lacan a posterior. De hecho, revisando los escritos y volviendo a escuchar los seminarios, es una constante entender precisamente esta relación entre lo que es la imagen acústica y el concepto. Y tiene una razón de ser. Decía hace un momento que el estructuralista toma el lenguaje en general, pero lo que hace Lacan es centrarse específicamente en el signo que deriva precisamente de este lenguaje y que nosotros conocemos como signo lingüístico o la palabra propiamente, y que para ser palabra además exige estos dos elementos, significante y significado. Ahora bien, cuando hablamos de la imagen acústica, cuando hablamos del sonido propiamente que produce una palabra en cualquier idioma, pues tendemos a relacionarla de inmediato con el alfabeto, con las letras, con aquello que escribimos, con aquello que leemos, con aquello que nos dicen. El gran problema que detecta Lacan, y bueno, y otros no otros estructuralistas, por cuanto Lacan va a salirse un poco de esta escuela, pero sí otros autores, es que el significado, contrario a lo que podría plantearse desde corrientes más antiguas, no es fijo. Alguien podría decir, pero ¿cómo? Si yo escucho la palabra perro, pensando específicamente en el español, o árbol, que son típicas palabras que los lingüistas solemos usar para ejemplificar este asunto, pues uno va a tender a imaginar, digamos, lo que es un perro, un animal cuadrúpedo, doméstico, etcétera, o un árbol que va a ser precisamente algo que vamos a ver normalmente. Pero Lacan plantea, en oposición a esta idea tan más rígida, de que la gran dificultad es que donde nosotros construimos nuestro mundo desde niños, desde niñas, a partir de imaginarios que se nos van incluyendo, porque el lenguaje de partida es previo a nosotros mismos, esa imagen, esa palabra que escuchamos con respecto al concepto no necesariamente va a ser la misma y no necesariamente va a ser el concepto que nosotros creemos. Lo explico de otro modo. Cuando uno menciona árbol, nuestro cerebro comienza a hacer asociaciones que van más allá de lo primero que imaginamos, más allá del árbol, sino que va conectando con una red compleja de otras palabras que están inscritas ya en nuestro cuerpo y que le otorgan sentido a ese árbol propiamente. No significa que uno no llegue a un acuerdo. Hay que recordar que el lenguaje es convencional y que si a uno le hablan de un perro o un árbol, pues lo va a asociar directamente con un perro o un árbol, sino que a aquello que no se está diciendo, pero que el hablante contiene,
sobre la base de todas esas imágenes e incluso de aquellos símbolos que han sido puestos de manera externa en nosotros. Y esas imágenes pues ya nos llevan a palabras distintas que son las que el psicoanalista trata de encontrar. Por ejemplo, árbol, y mencionamos palabras random como podría ser tristeza, podría ser recuerdo, podría ser trauma, podría ser familia, podría ser hijos, hijas, regalo, naturaleza, etc. Es decir, nuestro cerebro está procesando una serie de imágenes adicionales que no necesariamente enfocan a la palabra que estamos decodificando, por eso el término decodificar se queda corto, sino que necesariamente hay una red compleja que está por debajo de nosotros. Freud esto lo revisa respecto a un caso clínico donde le pide a una persona que hable de ella. Y cada vez que esa persona le hablaba de ella, pues le daba una charla acerca de Dostoyevsky en particular, y así se la pasaba un buen rato. ¿Por qué? Porque él asociaba en cierto modo esa idea de yo por la que le estaba preocupando Freud con este autor y probablemente con sus estudios. Es como lo que mucha gente suele hacer, uno incluido, cuando le preguntan ¿quién eres? Y en vez de responder efectivamente con la pregunta, o con la respuesta, digamos, esencial o existencial, uno tiende a decir soy maestro, soy académico, soy escritor, soy profesor. Es decir, esa identificación inauténtica con un yo a partir de una palabra que responde precisamente a un significante específico que es el yo. Entonces, lo que hace Lacan es cuestionar precisamente la construcción que tenemos, tanto de nosotros mismos como de el mundo que nos rodea, sobre la base o sobre el entendido de que nosotros hemos sido completados en cierto modo a partir de un lenguaje que se ha inscrito en nuestros cuerpos y por lo tanto en nuestro desarrollo como personas desde la infancia. Ciertamente es la idea de que no estamos construidos de manera autónoma ni segura, sino que somos, al fin y al cabo, nuestro yo es, al fin y al cabo, una construcción ajena. Nosotros somos imágenes ajenas que van conformando el modo, de cierto modo, valga la redundancia, en que nos presentamos. Bien, hago una pausa. No sé si habrá alguna pregunta al respecto. Me disculpo, pero la verdad sí me emociona hablar acerca de un autor que no mucha gente le da el tiempo y que realmente da mucho para hablar. La verdad, vamos a quedar muy cortos en ese sentido y Lacan entusiasma por cuanto tiene todos estos elementos de construcción del yo que ciertamente se pueden utilizar en otras materias. Yo mismo tengo un mini cuento llamado Esquizofrenias, donde es básicamente llevar la idea lacaniana a la narrativa. Entonces, abro el foro por si alguien tiene alguna pregunta o simplemente continúo. Bien, Luisa, lo que mencionaba, la diferencia entre significado y significante es básicamente que el significante es la imagen acústica que yo me hago, por ejemplo, la palabra, cómo escucho la palabra, sin significados, sin llenados, digamos, conceptuales, y el significado es aquello que yo entiendo por esa palabra. Por ejemplo, si yo digo mesa, el significado es aquello que yo asocio con mesa. Si yo dijera table y yo no hablara inglés, pues no habría significado y por lo tanto el significante estaría vacío y no se constituiría como una palabra. De hecho, cuando uno aprende idiomas, básicamente le están presentando la asociación directa entre el significante,
que es esto hecho por nuestro lenguaje, por nuestro idioma, y el significado. Por eso hay personas a las que les cuesta tanto aprender otro idioma. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno pertenece a una comunidad lingüística, es decir, habla español, habla inglés, habla francés, etcétera, etcétera, uno asocia la palabra, pero además esa palabra está asociada con una compleja red de significados adicionales que están ligados con mi experiencia. En cambio, cuando te lo enseñan de manera dura, digamos, solo como vocabulario, pues esa palabra, ese significante, si bien te dan el concepto, está disociado de otras experiencias y en concreto no alcanzas a apropiarte de ella. Sí, exactamente. De hecho, es lo que reconoce Lacan en diferencia al estructuralismo. La pregunta que me hacen en concreto es, al decir árbol, yo puedo imaginar un árbol con flores lilas y alguien más con frutas o sin ella. Sería subjetivo el hablar de un árbol. Precisamente, de hecho, una de las características del idioma, Nancy, es que el idioma es convencional y arbitrario. En el fondo no hay una razón para llamarle árbol al árbol, más allá de la convención a la que llegamos y nos pusimos de acuerdo en ese proceso para que el árbol sea conocido como, o sea entendido como árbol y lo podamos relacionar con un concepto. Ahora, la diferencia es que si tú lo imaginas con frutas, otra persona lo imagina con flores, otra persona imagina un pino, un sauce, etcétera, está ligado con los elementos del subconsciente que están trabajando ahí. El resto de significados que completa ese significante que está ahí. Y en consecuencia, sí, el idioma es en rigor subjetivo, por cuanto depende de el mundo simbólico al que nosotros nos hemos adherido de partida para poder sobrevivir. Hay que recordar que Lacan plantea tres elementos importantes para entender cómo construimos nuestro yo. Por un lado, lo simbólico, por el otro, lo imaginario, y por el otro, lo real propiamente. Lo real es aquello que está fuera del sentido y que obviamente está ahí y constituye una amalgama con los otros dos. Lo imaginario tiene que ver con el reflejo que nosotros hacemos de nosotros mismos, tendiendo, por ejemplo, que se puede explicar a partir del estadio del espejo, que es esa instancia donde el niño o la niña se reconoce, ya sea literalmente frente a una imagen especular, o bien en otros. Ve a otro niño y en cierto modo concluye, yo soy como ese niño, yo soy como esa niña, que, por cierto, abre paso a la pregunta ¿quién soy realmente? Por cuanto el yo es una construcción inauténtica, por cuanto no nace de manera independiente, sino que se va construyendo sobre la base de ese reflejo que uno mismo reconoce o bien de aquella forma en que te han completado. Por ejemplo, si uno se viera frente al espejo y reconoce ojos, pues podría venir tu madre o tu padre y decir tus ojos son como los de tu abuela. Y con eso el mundo simbólico se mete en el mundo imaginario y uno empieza a hacer asociaciones con respecto a ese familiar, lo simbólico entrando respecto a la imagen. Por eso se da mucho el caso de que hay actitudes, comportamientos que nuestros padres, madres tuvieron y que nosotros tendemos a repetir, porque esa imagen fue llenada desde lo simbólico y acabó amalgamada. Entonces, sí, por supuesto, el lenguaje, todo lo que tiene que ver con el idioma es subjetivo y ahí está la dificultad también porque nos ponemos de acuerdo en lo posible para poder comprendernos entre nosotros. El malentendido siempre está a la vuelta del día por lo mismo. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Perfecto. Bueno, es importante esto del significante y significado porque es lo que va a dar vuelta en cierto modo. Por lo menos en mi caso, cuando reviso teoría,
necesito buscar alguna basecita, digamos, algún piso para poder empezar a sacar el resto de ideas y comprender dónde estoy. En el caso de Lacan, a propósito del título, digamos, de esta charla, es precisamente la concepción que tiene de la palabra y esta lógica de significante, significado, que obviamente lo va a tratar, sobre todo en lo que son los discursos posteriores a 1953. De hecho, como paréntesis, recomiendo mucho no solo leer los escritos de Lacan, sino que ver ante todo sus seminarios. Tenemos hoy en día la maravilla de que en YouTube hay discursos gratuitos de todos, de muchas autoras que permiten ver de primera mano las explicaciones que da. Y el mismo Lacan en muchas conferencias ha planteado que, y da un poco de risa, pero él mismo lo ha dicho, de que se le entiende más hablando que con respecto a lo escrito. Tuve la suerte de leer algunos artículos de él en francés, bueno, la experiencia de por medio, y la verdad tenía el prejuicio que tal vez las traducciones eran muy complicadas, pero la verdad es que sí es un autor difícil en escrito, pero en la oralidad suele clarificar mucho. Entonces recomiendo también en este fin de cómo leer a Lacan, ir a sus videos, obviamente habiendo leído primero los escritos y ojalá habiéndose empapado de lo que es la teoría propiamente freudiana, que es de donde más toma el piso, digamos, su discusión. Podríamos hablar, de hecho, que él es un reintérprete de Freud sin ningún problema. A ver, Nancy dice, toda parte del entorno en que cada persona se desarrolla o desenvuelve, cultura, etcétera. Sí, en efecto. De hecho, nosotros somos una construcción compleja, pero también hablaba de que somos inauténticos desde la perspectiva del yo, porque nuestros anhelos, nuestros deseos, pues también provienen del mundo simbólico y en consecuencia los vamos completando o intentamos completarlos sin darnos cuenta que muchas veces son cosas que se instalaron desde fuera. Por ejemplo, cuando me ha pasado, he visto mucho chavo que de repente tiene un carro nuevo y básicamente se cree, se identifica, digamos, podemos hablar en ese término, se identifica con la imagen de un piloto. Y acelera y se olvida que existen semáforos, se olvida que existe gente, etcétera, pero él está identificado con eso. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la instancia de la imagen, él se ha proyectado, digamos, en esa imagen del corredor, pero esto es lo interesante, el mundo simbólico ha incorporado otros elementos que son los que él está asociando sin darse cuenta. Me explico de otro modo. Por un lado, tenemos al yo ideal, que es la imagen que se asume, en este caso la del piloto, pero al mismo tiempo tenemos un ideal de yo que ha venido desde fuera. ¿Cómo debe ser un chavo con un auto deportivo, digamos, en una ciudad grande y demás? No obstante, a lo que nos lleva a preguntarnos esto, porque es el mundo simbólico, es decir, externo, fue puesto, ya sea por la cultura, incluyendo películas, libros o algún comentario, etcétera, es quién está mirando a ese chavo que se cree piloto. Es decir, Lacan plantea que finalmente el mundo simbólico, nuestro actuar dentro del mundo simbólico, es decir, el asumir una posición en este, implica no tanto la imagen propiamente con la que me identifico, sino más bien ser consciente de quién me está mirando y en consecuencia quién puso en mí esa idea. Si lo llevamos a términos populares, podríamos hablar de dime con quién andas y te diré quién eres. En términos muy sencillos, obviamente está simplificado a modo de refrán. Lacan entiende que existen estos dos yo construidos, uno a partir de mi proyección hacia afuera y otro, que es el que me permite moverme en sociedad, construido desde afuera propiamente. He instalado en mí y pues hay uno preocupado. Y hay otros casos. Uno podría pensar qué tan
¿Qué tan importante es la influencia, por ejemplo, de papá o mamá en mis decisiones? Si no será que están ellos desde el mundo simbólico acá atrás e inconscientemente, porque obviamente esto se mueve dentro de un plano oculto, es lo que me está presionando a tomar tal o cual decisión, por cuanto lo tengo ya integrado en mí. Y bueno, ahí vemos de casos de chicos, chicas que no logran superar, digamos, esa presión familiar, aun cuando a veces no lo reconozcan y acaban repitiendo patrones que ya estaban instalados desde antes. Recuerden que por un lado está la imagen y por otro lado está el cómo nos han dicho que debe ser esa imagen. En cierto modo, ahí tenemos la amalgama de quiénes somos y volvemos a un concepto central en la obra lacaniana. Todo yo, toda construcción del yo es inauténtica por cuanto siempre va a haber una brecha entre nuestro cuerpo, es decir, lo que realmente somos, y la envoltura que se genera desde el momento en que nacimos. En cierto modo podemos hablar de que somos en principio una imagen ajena y que en el roce con la cultura, obviamente, con el entorno, con otras personas, nos vamos construyendo. Y eso también lo podemos ver de una manera muy sencilla. Y no estamos hablando en este caso de propiamente casos clínicos, sino que del común de la gente. Todos asumimos roles en distintas situaciones sobre la base de cómo hemos sido llenados dentro del mundo simbólico y en consecuencia somos más de un yo. Como no recuerdo si a propósito de Dostoyevsky, que sonó hace un rato, si lo dijo él propiamente, pero siempre podemos ser el malo en la película de alguien. ¿Por qué? Porque ese rol está instalado precisamente desde el simbólico y ahí está la complejidad del idioma, además, que esa otra persona pues tiene su mismo peso de construcción en ese yo. Nancy dice, ¿y las creencias que se construyeron? Pues bien, hay que recordar que en el fondo, si llegamos al fondo del psicoanálisis, pues acabamos desarticulando propiamente cualquier manifestación del lenguaje y en consecuencia cualquier construcción humana propiamente. De hecho, en algún seminario, no recuerdo en cuál específicamente, me disculpo por ello, Lacan planteaba que todo lo que tiene que ver con el arte es en esencia paranoico. Y lo planteaba desde la perspectiva que precisamente el arte está trabajando con esta imagen ajena, con esta construcción simbólica, y por ende toda creencia también va a tener que ver con esa necesidad de asumirnos dentro del plano en que vivimos, de la existencia, la supervivencia misma, y por ende la construcción simbólica va a estar ahí. Exacto, Hilda. De hecho, bueno, no sé si están viendo los mensajes, lo voy a releer para que no parezca que me volví loco y empecé a hablar de otra cosa. Dice, me lleva a pensar que por el lugar que Lacan le da a la palabra es tan importante como autor. Todos somos hablados por otro. En efecto, de hecho, lo central en Lacan es entender que, entendiendo que el lenguaje es algo abstracto desde su concepción, la palabra viene a ser aquello que tiene detrás un hablante. Y si hay palabra y hay hablante, también hay oyente. Y el oyente se va construyendo y al mismo tiempo va transmitiendo. Y en consecuencia, cuando nuestro desarrollo en particular siempre está ligado con un conflicto interno entre quien aspiro a ser sobre la base de la imagen, sobre la base de mi identificación, y aquello que me han dicho que debería ser sobre la base de lo simbólico y que no solo me lo dicen mis más cercanos, más allá de que obviamente padre, madre son centrales en el inicio, sino que también nuestro entorno. Nosotros tratamos naturalmente de adaptarnos
porque el conflicto interno entre estos elementos corresponde al principio rector del desarrollo. Siempre estamos, desde la perspectiva lacaniana, no se olviden, desde la perspectiva lacaniana, atrapados en una imagen ajena. Sara consulta, a mí me surge la duda sobre el término del deseo, que se menciona mucho en las charlas lacanianas. Desde esta teoría, ¿qué sería el deseo y en dónde se registraría el deseo? ¿Lo imaginario, lo real o lo simbólico? Y bueno, Freddy concluye, por eso para Lacan el inconsciente es lenguaje. Sin duda, Freddy, Lacan es básicamente el cuerpo, nosotros construyéndonos sobre la base del lenguaje, pero no del lenguaje que sale de nuestra boca propiamente, sino de todas las redes que están bajo esas palabras. Ahora, sobre el término del deseo, el deseo se centraría desde la perspectiva lacaniana en lo simbólico. De hecho, lo simbólico establecería cuáles son los patrones de conducta acerca del deseo. Obviamente está también el elemento de instinto, pero al momento de convertirlo en palabra, como bien dice Freddy, el inconsciente es lenguaje, al momento de llevarlo a palabra y de generar todas estas conexiones, pues el deseo entra dentro del plano de lo simbólico. Y dentro de lo simbólico, pues también empiezan las preguntas. ¿Quién me está mirando cuando quiero satisfacer un deseo en particular? ¿Es mi madre, mi padre, mis abuelos, mis amistades? O tal vez entidades más abstractas, como puede ser una universidad, una facultad o una idea propiamente, como puede ser la idea posmoderna que se tiene acerca del éxito. ¿Qué es el éxito? Entonces, para Lacan, en el mismo inconsciente está funcionando la pregunta, ¿quién me está mirando? Y muchos de los conflictos que se generen en mi diario vivir van a tener que ver precisamente con quién me está mirando sin saber yo o sin tener la conciencia de que me están mirando. Entonces, él va a plantear que una de las tareas que tiene el psicoanálisis es precisamente descubrir quién me está mirando, solucionar ese problema del ideal del yo y tratar, en cierto modo, de conjugar los elementos de una manera, digamos, desde una especie de neurosis saludable. De hecho, se va a concluir finalmente que si el yo es inauténtico, pues no todos vivimos en una especie de neurosis que permite mantenernos, digamos, en cierto convivencia. El mismo Freud en algún momento va a bromear de que si no fuera por la sociedad, pues nos matamos todos al fin y al cabo. Muy bien. Dice Silvia, entonces siempre actuamos en base a nuestro entorno consciente o inconsciente. Si lo vemos en Lacan, siempre actuamos desde el inconsciente. El consciente simplemente es la manifestación. Sé que he repetido mucho esa palabra, pero es precisamente la palabra que usa Lacan. Siempre nos expresamos desde lo inauténtico, por cuanto es parte de la construcción que estamos haciendo de ese yo, y en consecuencia nuestra palabra no es precisamente lo que estaría en el fondo de nuestro inconsciente. Siempre piensen en esto, significante, esta imagen acústica a la que todos escuchamos, y todas las palabras que van completando nuestro cuerpo, pero que están debajo de esa que nosotros hemos manifestado como tal. Repito la idea de perro. Perro, animal doméstico, vamos al diccionario si queremos, todos sabemos si nos apuntan que hay un perro ahí, pero en el fondo nuestro significado de palabras y en consecuencia nuestro cuerpo, pues está lleno por otros significados, otras palabras que no necesariamente son perro propiamente. De hecho, hay un caso que fue de los primeros que Lacan trabajó, de una mujer, si mal no recuerdo, de nombre o apellido Aimé, un caso allá en Francia, que mató a una actriz. Ese caso en particular le interesó a Lacan por cuanto vio en ella un ejemplo de esa proyección de la imagen hacia afuera. De hecho, Lacan entendió
que las personas que nosotros conocemos finalmente son parte de nosotros, aunque suene como a una tarjetita de estas de recuerdo, además, el que conozco es parte de nosotros, pero está fuera de nosotros y por ende nosotros proyectamos hacia allá. En cierto modo vendría a ser el tema de qué estoy viendo en esa persona que no me gusta de mí mismo. Y en el caso del caso clínico, que obviamente fue un caso clínico porque llegó a la eliminación de otra persona, esa persona veía en ella algo que no le gustaba de sí mismo. Lacan lo concluye muy claramente. Dice, esta mujer que no vivía en buena condición, que tenía un hijo, veía en esta mujer a alguien que se planteaba libre, llena de oportunidades, y extendía su imagen hacia ella y acababa matándola. El tema es que cuando cae presa porque paga su delito, ella se siente bien. ¿Por qué? Porque llegó a externalizar tanto esa proyección, esa identificación, que no la mató a ella en términos obviamente psicológicos, sino que se estaba eliminando algo de ella que no podía ver afuera. Y ese caso, Lacan lo llamó paranoia de autopunición. Lo podemos ver de manera más sencilla todavía a propósito de las redes. No falta el chavo, la chava que termina, por ejemplo, con una pareja, sea cual sea el caso, termina con esa pareja y la mantiene en sus redes. De hecho, la mantiene ahí visible, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, ya sea la red que esté de moda. Pero la mantiene ahí y cada cierto tiempo va a checar qué está haciendo, aun cuando en términos concretos ya no haya una relación de habla. ¿Y qué pasa con eso? Pues precisamente se está cumpliendo la idea de que esa muchacha ya no, o muchacho, no es esa persona, sino que soy yo mismo castigándome a cada rato porque hay algo dentro del mundo simbólico que me plantearon que no fue cumplido, que podría ser, por ejemplo, un ideal respecto a cómo debía ser una relación, algo que fallé. Y entonces constantemente el chavo o la chava va y mueve ahí y sufre profundamente. Si lo piensan desde la perspectiva del arte, pues ahí estaría precisamente esta idea de que todo el arte es esencialmente paranoico. ¿Por qué? Porque en el arte tenemos esa representación también de ese amor sufrido, lejano, y un flagelamiento, obviamente no todo en todo el arte, pero sí hay un flagelamiento respecto a algo que creo que yo merezco, porque ya no estoy viendo a esa persona, sino que me estoy viendo a mí, habiendo fallado sobre la base de algún elemento simbólico. Y bueno, y ahí tenemos un montón de casos que llegan a cosas horribles, como pueden ser los mismos feminicidios, que es similar al caso de Aimé, donde la proyección de mí mismo requiere, en términos subconscientes, eliminar esa parte mía que está allá afuera. ¿Por qué? Porque ya la correspondencia, la amalgama entre este mundo del ideal del yo y el yo ideal, pues ya ha chocado concretamente y bueno, ahí ya tenemos un caso clínico efectivamente para analizar. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario, algo que agregar? Voy haciendo estas pausas porque, insisto, si no me emociono y ya no doy el espacio. Bueno, entonces tenemos que esta proyección hacia afuera no solo, bueno, es proyección de mí mismo, pero además se reconoce un peligro en la conformación de la misma identidad que yo estoy tratando de forjar sobre la base de este conflicto interno que llevo. El homicida, el feminicida, básicamente está
autoeliminándose sobre la base de que ve un peligro que esa parte suya esté fuera. Entonces, resulta interesante porque aquí se cumple precisamente lo que decía el maestro Freddy, que el lenguaje está funcionando a nivel inconsciente y es el inconsciente finalmente el que lleva a completar, digamos, este delito, este crimen propiamente. Lacan se caracterizó mucho por examinar casos de ese tipo, siguiendo un poco el camino que ya Freud había establecido sobre el análisis de casos clínicos. Más allá de que, reitero lo dicho al principio, Lacan es ante todo una especie de filósofo del psicoanálisis y no siempre algunas de las concepciones que va planteando implican considerarlo o llevarlo a la práctica en el ámbito clínico tal cual. Ahora, todo esto llama a entender además que la construcción del yo está fuera del ámbito biológico. Y esa es una declaración importante porque entiende los roles como no una condición que viene preestablecida y puede entrar en roce con ciertas ideas acerca de, por ejemplo, lo que significa ser madre o padre dentro de la sociedad. Y por ende, entender que la construcción simbólica y de imagen se da a posteriori del nacimiento, por cuanto el lenguaje está antes que nosotros. Es decir, a partir del lenguaje nosotros completamos algo de lo que carecemos al nacer. Entendiendo esto, insisto sobre la idea de Lacan. Hay otros autores, hay otras autoras que van a contradecir esta imagen, pero dado que estamos en el contexto de cómo leer a Lacan, pues vale la aclaración. Dice Nancy, ¿y cómo se puede trabajar el que alguien quiere terminar con ello que le está afectando? Evitar, por ejemplo, un asesinato físico, por terminar con su yo que no le gusta. Bien, Lacan tiene una solución a eso en particular. Lacan habla de la palabra como lo central, y entiende, y eso sí lo toma del estructuralismo, que nosotros somos un sistema, es decir, que nuestro cuerpo está disociado de la palabra, nosotros somos fragmentados por cuanto nos vamos construyendo como una imagen ajena y una imagen que además es llenada por lo simbólico. ¿Qué significa esto? Que en el caso, por ejemplo, de una persona que se está proyectando de cierta manera, pues lo que decía Lacan es que es necesario reemplazar la palabra que está afectando el cuerpo. De hecho, también es una idea freudiana, que decía que las palabras nos duelen, entre comillas. Cuando nosotros decimos ciertas cosas, en el fondo nos estamos afectando dentro de cierto rango. Y por lo tanto, Lacan decía que en esos casos, en particular, repito lo que planteaba Nancy, y cómo se puede trabajar el que alguien quiere terminar con ello que le está afectando, evitar, por ejemplo, un asesinato físico por terminar con su yo que no le gusta, pues Lacan diría que modifiques aquella palabra, ese es el trabajo del psicoanálisis, reconocer cuál es el concepto lingüístico que está ahí afectando, debajo del que te dice, pues parte de una noción. Todo lo que te diga en principio está ocultando otra cosa. No necesariamente es mentira, pero está reemplazando otra palabra. Tiene que ver con la interpretación de los sueños de Freud, que lamentablemente hoy se ha banalizado al punto que de repente lo trabajan casi como que fuera un manual místico, no en psicología, pero sí lo he visto en programas de matinales y demás, jugando con la interpretación de los sueños. Básicamente lo que hace Freud es hablar del sujeto y su manifestación subconsciente a través de la palabra o a través de la imagen, en este caso, que nosotros la traducimos a palabra. Entonces, por ejemplo, cuando alguien tiene miedo acerca de lo que sea, el elemento simbólico es el que entra desde afuera. Ese elemento simbólico nosotros lo podemos llamar, en términos lacanianos, metáfora. Es decir, un concepto que habla de otra cosa, pero que me sirve para reemplazar esta que se ha instalado en mi subconsciente. Tienes que ser como un león, por ejemplo.
esa imagen podría llegar a tener sentido metafóricamente en alguien que está pasando, por ejemplo, por un miedo espantoso. Y ya me están cortando el tiempo acá. Les voy a responder a Freddy. Dice, lo vas adquiriendo, se va completando en todo un proceso de co-creación. Exacto, de hecho, partimos de la base que todo es co-creación. Nuestra construcción del yo es co-creación. Y para cerrar bien lo de Nancy, lo que planteaba Nancy, es simplemente eso. Lacan habla de la metáfora, buscar aquella palabra que en efecto puede reemplazar a esta otra que es la que está dañando mi cuerpo, porque mi cuerpo está construido de palabras sueltas. Nosotros somos esencialmente fragmentados. Y ese fragmento parte desde el momento mismo en que nosotros, a través del estadio del espejo, nos reconocemos en otros y nos llamamos seres humanos. Y bueno, en rigor del tiempo, agradezco mucho a quienes estuvieron presentes. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya resultado agradable, digamos, y llenador. El entusiasmo que tengo al hablar de autores como este, que sí son complejos, pero que da gusto platicar sobre ellos. Y bueno, siempre está la posibilidad de continuar ya en otra sesión, hablando específicamente de los casos clínicos, teniendo como base precisamente esto. Entonces, en síntesis, ¿cómo leer a Lacan? Lean primero a Freud, a lo que es Ferdinand de Saussure con su introducción a la lingüística, y complementen la lectura lacaniana con lo que son los videos acerca de Lacan, todos sus seminarios, porque él explica maravillosamente, pero no escribe tan maravillosamente y eso a veces hace un poco de ruido.